Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un video más a GNN TV, Narcisismo TV. Y ustedes, como ya saben, tenemos una coproducción con el amigo y, bueno, siempre fiel compañero, Paul Moctezuma, del canal Moctezuma Clips. ¿Cómo estás, Paul? Hola, hola, súper bien. ¿Cómo estás tú? Yo súper feliz. O sea, han sido días en los cuales muchas cosas han ido cambiando de alguna manera y creo que es algo que te enseña muchas cosas y muchas lecciones. En el capítulo de hoy, Paul, como sabes, vamos a analizar qué simbolizaron estas cartas escritas, chicas, a Sergio Andrade y bajo qué contexto fueron escritas. La pregunta premisa justamente de este episodio sería, estas cartas, muchas de ellas escritas bajo la influencia de la manipulación, bueno, diría yo casi todas, por no decir todas, son escritas por una persona que le ha gustado siempre ver el reflejo de lo que los demás sienten o piensan de él a través de este tipo de gestos simbólicos, de alguna manera. ¿Cómo te preparas para el capítulo de hoy? ¿Qué expectativas tienes? Pues mira, es importante abordar este tema porque de repente sigue habiendo quienes creen un poco más en el lado del victimario, pues en el lado de Sergio Andrade, eh, muy a pesar de las herramientas que ya tenemos hoy en día a la sociedad, a veces siguen dándole el beneficio de la duda a un depredador al darle pues foco a este tipo de cosas que sucedieron, obviamente comandadas por él mismo, ¿no? Sí. Y sí, la verdad es que es brutal, o sea, darte cuenta como una persona con tal patología quiere ser validado Sí, de esta manera, ¿no? Obligando a alguien a decir las palabras que él quiere escuchar de él mismo. sí, de una manera casi enfermiza. Pero Paul, antes de comenzar este episodio, quiero tomarme un tiempo para leer un poco el último post que puse en el canal y quiero decirles a todos que justamente es parte del sentimiento que tengo ahora. Tú lo has compartido estos momentos conmigo y sabes justamente de lo que vamos a hablar un poco antes de comenzar con el episodio. Y quiero recordarles la importancia de hacer un llamado a la no violencia. Es fundamental sumar, no restar. Pues aunque existan diferencias entre nosotros, todos podemos extraer lecciones invaluables de cada situación. Lo esencial es construir puentes que fomenten una comunicación fluida entre los suscriptores. Ustedes nos apoyan y son parte importante de nuestras vidas. Reconozcamos que incluso aquellos que se oponen a nosotros tienen sus propias conexiones con sus audiencias y en este universo digital debemos coexistir. Veo en todo esto una oportunidad para mejorar, convertirnos en mejores comunicadores y permitir que las cosas sigan su curso de manera transparente. Quiero velar por la seguridad de mis familiares y amigos siempre, como por la de ustedes que día a día nos escuchan, nos apoyan y han aprendido a querernos. Sufren con nosotros y a veces incluso más que nosotros. No quiero eso. Hace unas horas una usuaria me llamó realmente mal y afectada por lo que estaba viviendo y me quedé reflexionando al respecto. Se lo agradezco infinitamente, pero no quiero que sufra así. Las emociones que despierta este caso pueden afectarnos la vida real, por lo que hoy más que nunca decimos no a la violencia. En un mundo en constante transformación, política, social y de diversas índoles, lo que cambia en el entorno también nos transforma a nosotros, y es nuestra responsabilidad cuidar la integridad de quienes amamos. Hace poco, después de un live, una usuaria se burló de mí por haber derramado un par de lágrimas al manifestar mi impotencia ante la desprotección de las víctimas de nuestro mundo. Ese comentario, sumado a otros mensajes y a las constantes amenazas que he recibido, me han llevado a una profunda reflexión. Para mí, no hay nada más noble que las lágrimas de un hombre. Durante milenios se nos enseñó a reprimir esa expresión de nuestro dolor, a ocultar nuestras lágrimas como signos de debilidad. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, el hombre que llora hoy rinde homenaje a los que lloraron en el pasado y que fueron incapaces de expresar sus sentimientos. Cada lágrima se transforma en un acto de valentía y en un recordatorio de la autenticidad y la fragilidad inherentes a nuestra existencia. En este escenario, donde lo efímero se vuelve eterno, aprender a llorar se erige como un acto filosófico, es reconocer la complejidad del ser y abrazar la verdadera esencia de nuestras emociones, desafiando las barreras que la sociedad ha impuesto durante tantos milenios. Así, cada lágrima es una lágrima de liberación y un puente hacia la comprensión de nuestro interior, del tejido humano que nos une. Aunque existan diferentes perspectivas, recordemos que todos tenemos familias y queremos protegerlas. Reflexionemos a partir de esta premisa y es justamente aquí donde quería comenzar con esto, esta pequeña reflexión acerca de lo que ha venido, lo que ha sido bueno, el incremento de la violencia en el debate con respecto a este tema y al caso en general. Cero, uno no quiere nada que ver, tiene esto con las chicas, esto son dinámicas internas inherentes a la misma
al mismo intercambio comunicacional de personas que tienen puntos de vista diferentes. Eso es algo que no tiene nada que ver con que el caso esté maldito o esté, no sé, hechizado, nada de eso es cierto. Cero responsabilizamos a las chicas por nada de esto. Somos nosotros, los comunicadores, los que tenemos la responsabilidad de erigirnos con esta bandera de la no violencia y es un momento de reflexión para todos. Yo creo que cada uno puede ir cimentando un camino, una mejor forma de hacer contenido y yo creo que de los errores del pasado muchas personas pueden aprender de este contexto. Y en fin, yo creo que más allá de todo esto, las personas saben y sabemos justamente que nadie quiere afectar su vida real o vida diaria porque esto es parte nada más del escenario de la comunicación. Y no queremos ir más allá. Nosotros no estamos al centro ni somos los protagonistas de este caso. En realidad, la dinámica se está dando en California y en California solamente se va a determinar la justicia del caso. Entonces creo que es un momento para tratar de elevar un poco más de respeto de ambos lados en general. Yo creo que en el fondo pues hay que empezar a demostrar que podemos con madurez llevar una mejor comunicación. Estás en modo Paul. Ah, sí. No, pues sí, genial, me parece muy bien porque, pues, de repente es necesario, ¿no? Es necesario volver a pensar cómo estamos contribuyendo, ¿no? A esto. Y no es que no hayamos estado contribuyendo todo el tiempo de una manera buena, porque la verdad es que creo que nuestro trabajo ha hablado por nosotros, pero sí es conveniente a veces repensar Sí, eh, el rumbo y obviamente tomar un respiro, tomar fuerza de nuevo para decir, ok, voy a seguir con la convicción con la que siempre he estado y seguir teniéndola, pero también no agregarles estrés sí. a estas chicas que, que han vivido cosas por, pues, por al menos 2 décadas impensables, ¿no? Y si podemos hacerles un poquito el camino más fácil, vamos a hacerlo, ¿no? No más difícil, no agregarles un grado de dificultad a la dinámica y a lo que están viviendo, sino al contrario, ¿no? O sea, Sí, y totalmente. vamos a seguir así y estoy de acuerdo con ese mensaje. Y yo creo que al final de todo esto es un, bueno, a mí yo no quiero más nunca tener que, ni siquiera, bueno, en este canal no vamos a nombrar a otros canales nunca más, vamos a tratar de que esa responsabilidad sea así. No queremos estar en relación así de esa manera, con dinámicas tóxicas que puedan de alguna forma pues alimentar una forma de actuar que no es la que queremos de ninguna manera. Y por último, más que todo y más valioso, es que le queremos dar un apoyo enorme a Poncho TV. O sea, sabemos que la situación en la que él está no es fácil y creo que en este momento las personas que somos sus compañeros debemos de alguna forma entenderlo y tratar de aportar algo a que él pueda estar mucho mejor. Y nosotros vamos a hacer eso. Estamos seguros que, bueno, él va a estar bien de todo esto, va a salir adelante. También, obviamente, velamos porque las autoridades resguarden su seguridad, como la seguridad de todas las personas que están alrededor de este caso, porque sí, lo cierto es que a veces las emociones pues nos pueden llevar a un punto en el cual la vida misma de nosotros como que como los comunicadores se ve afectada pues en ese contexto y no queremos eso para nada. Y bueno, arrancamos con el capítulo de hoy, Paul, vamos a hablar justamente de estas cartas que han simbolizado tanto para tanta gente. Nosotros estamos aquí interpretando una posición y una postura con respecto justamente a este punto. ¿Y qué te parece si encontramos un poco lo que se llama este instrumento de control, que sería en el marco de un sistema de abusos y manipulaciones? Esto fue justamente implementado por Sergio como una táctica que trascendió lo físico y se adentró en el terreno de lo psicológico. Obligar a las jóvenes a escribir cartas que, lejos de ser un ejercicio de libre expresión, se convirtieron en instrumentos para perpetuar el control y la humillación, Paul. Sí, claro que sí, es un buen tema que lo hablemos porque eh, pues la verdad es que seguir entendiendo la psicología de este psicópata y de cómo actuaba, ¿no? Y de que otros psicópatas, hay otros antecedentes de personas que han hecho cosas similares y es importante, es importante decirlo para que no haya alguien que pueda, eh, pues, osar darle oportunidad siquiera a estas cosas de que sean prueba o algo más allá, ¿no? Algo más allá que es algo que simplemente te deja ver crudamente el abuso del que sufrieron ellas. Tú sabes que yo he notado mucho que estas cartas
son símbolos, evidentemente, símbolos que representan una necesidad patológica de un ser humano que quiere verse a través de los ojos de los demás. Pero ¿por qué verse a través de los ojos de los demás es algo tan importante? Esto tiene que ver con la identidad. Nosotros estamos la identidad propia de una forma que es un resultado de dos factores fundamentales, que es la visión de quiénes somos nosotros desde nuestro entendimiento y es la visión de quiénes somos nosotros desde la interpretación que tenemos de cómo nos ven los demás. Entonces, justamente en esta dinámica, hay personalidades tóxicas que al final lo único que tienen es cómo los demás les reflejan que son. Entonces están como esos entes vagando por el mundo buscando que el otro le diga quién soy. Pero ese quién soy está acompañado de una dosis de grandiosidad. Cuando está la grandiosidad y la fantasía psicótica involucradas en este sistema y en esta dinámica psicológica, algo se detona, algo perverso en el fondo, porque nada bueno puede salir de estos componentes. Y a lo que voy con eso es que aunque el otro haya sido obligado, coercionado a decirme a mí quién soy, con que el gesto que tenga con respecto a mí me refleje mi grandiosidad, es suficiente. Y estas cartas para mí eran ese símbolo, eran el retorno de un eco, al final de un ser que tenía características y rasgos narcisistas de la personalidad que lo hacían alimentar una grandiosidad inexistente en la realidad. Ahora, Sergio Andrade, cuya figura se asocia con una oscura historia de explotación en el ambiente del mundo del entretenimiento, instauró dinámicas de poder en las que las jóvenes se veían sometidas a una autoridad absoluta. La imposición de escribir cartas formaba parte de un ritual que pretendía borrar los límites entre la intimidad y la coerción. Estas misivas en realidad no eran un mero registro de vivencias, sino un medio cuidadosamente diseñado para profundizar la dependencia emocional y psicológica, e instaurando una competencia en la cual lo que él quería escuchar era lo que ellas que le iban a decir a través de su propia mirada. Y esto es lo que creo que Sergio Andrade siempre ha hecho. Creo que también eso, siempre ha hecho eso y también hizo otras cosas todavía peores, que obviamente él tenía la certeza de qué tan malo era, porque hubo muchas de esas, que esas sí fueron eliminadas, ¿no? Proactivamente se hace esto de buscarlas en ciertos lugares o ciertas casas donde se sabía que estaban, entre ellas, pues, otros documentos que probaban, pues, la criminalidad de los hechos, ¿no? De lo que se vivió y probaban, pues, el abuso completamente de él hacia ellas, ¿no? Entonces, también están esas cartas donde ellas hablaban de las cosas que él les hacía, ¿no? Como pidiendo ellas que él hiciera eso, lo cual es completamente ilógico. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que esas cartas tenían un propósito, más allá de analizar nosotros lo que representaban como símbolos, lo que queremos dejar en la audiencia es justamente la pregunta de la veracidad de las mismas como en un contexto en el cual esto pueda demostrar algo más allá que simplemente un hecho de coerción. Es decir, las cartas justamente sirven como una evidencia para aquellos que en el fondo tampoco están tomando como evidencias cartas que anteriormente existían de parte de la misma Raquel y la misma Gloria. Pero en ese Sí, contexto les voy a decir, esto era más que todo, cumplían el propósito del control y la sumisión. Al obligar a las jóvenes a escribir sobre experiencias, sentimientos o incluso detalles de la relación, se buscaba consolidar una narrativa que reforzara la autoridad del abusador. La escritura se convertía en un acto de consentimiento en el que cada palabra plasmada era una reafirmación del poder que tenía sobre ellas. Y estas también a largo plazo estaban pensadas de una forma incriminatoria para que llegado el momento en que las autoridades fueran a determinar que esto era un acto ilegal, las mismas cartas funcionaran como para darle apalanque a esta narrativa en la cual ellas también estaban participando en su propio uso. y lo cual es completamente inverosímil, ¿no? O sea, te pones a pensar, o sea, a veces pensamos, ok, hoy en día no tendrían nada de validez e incluso más bien las ayudaría a decir, wow, que los jueces o el jurado vieran el contexto tan impresionante bajo el cual vivían. Pero también me cuesta creer que en esos tiempos hubiera personas dándole valor a ello, ¿no? Como por ejemplo una escritora, ¿no? Una escritora que hasta la fecha, pues, continúa de cierta manera en los medios digitales, que bueno, ya yo he dicho pues, al menos debió haber pedido una disculpa, pero es increíble que en esos años incluso había personas que le daban valor a ello. Claro, y es que eso también de alguna forma legitimaba una narrativa machista que se había impuesto en la sociedad de aquel entonces y era bastante conveniente para figuras como Sergio Andrade.
era obvio que al momento de ellos instaurar estos valores anacrónicos hoy en día, pero en ese momento bien válidos, de que justamente el hombre es una especie de ser sin capacidad de autocontrol. Y bueno, ante el encanto de una mujer, pues puede simplemente caer en en este sinsentido de que lo que son los instintos más básicos de la humanidad. Y yo creo que esto forma parte de una revictimización continua. Estas cartas no solo recordaban episodios dolorosos, sino que también obligaban a las víctimas a revivir una y otra vez experiencias traumáticas. El proceso de tener que documentar sus vivencias funcionaba como un recordatorio constante de la vulnerabilidad en la que se encontraban, dificultando cualquier intento de sanación o liberación emocional. Una herramienta bastante eficaz si lo tomamos desde el punto de vista desde la perspectiva de Sergio, ¿no? Y fíjate que me viene a la mente cómo él, por ejemplo, literalmente estando en la cárcel, él las tenía en su poder y en esta entrevista de las más, digamos, emblemáticas del trío, que eran ellos tres encarcelados, cómo él las tenía así en su poder y estaba ahí hojeándolas y cuando algunas de las entrevistadoras, por ejemplo, como Lidia Barrón o Ana Patricia Candiani, les preguntaban sobre ellas, él con total seriedad dice que él fue víctima, casi casi está diciendo que él fue víctima de ellas, ¿no? Del amor que les tuvo a ellas y que él cayó en sus trampas, ¿no? Y teniendo ahí estas cartas, o sea, de verdad como poniéndose él, como si él, casi casi él fuera la víctima, ¿no? Como si él fuera el menor de edad y ellas unas señoras, ¿no? Pero pues creo que solamente él puede validar eso, esa tontería, esa estupidez. Sí, sabes que yo hace poco estaba viendo el capítulo de las chicas en el podcast de Alíneate y abre tus alas con el periodista investigativo, el señor Javier Vega, y estaba viendo algo que Oh, él sí, dijo que me pareció súper bueno. En verdad me pareció súper chévere que él estuviera, digamos, alzando los ojos por esto. Aparte, el episodio es brutal, es increíble en todos los sentidos, es muy sí. bueno. Para mí, o sea, gran episodio, dan ganas de que haya un número 2, número 3, o sea, es demasiado bueno porque aparte, como que entre ellos tienen un debate porque todo es lo fáctico. A mí me encanta eso. Tiene el señor Javier muchas evidencias, eh, Muchos incluso datos datos, importantes. demasiados datos. El punto es que él a esto dice algo que es muy anecdótico y me llamó muchísimo la atención, y es que analizaron una canción en la cual ellos entendían que Sergio se ponía en la mente de un niño de 14 años para escribir lo que escribía. Y es algo que me parece muy relacionado a lo que estás diciendo tú, Paul, con respecto a esto, que él Sí, se pone oye, casi como una víctima, y al mismo tiempo hay otra parte que se abre a la pregunta, ¿no? Que sería que en el libro de Claudia Di Casa, Amarga Seducción, digamos, un episodio, según lo que estaban contando en este episodio, bueno, valga la redundancia, de Aline te abre tus alas con el señor Javier Vega, que nos cuentan justamente de que hay este capítulo en el cual, del libro, ¿no? De Amarga Seducción, que sí. él habla de un posible abú por parte de una prima o una sobrina, algo así, no, no, una prima, supongo, o una tía, más bien, mejor dicho, hacia Sergio, y yo creo que era como preparando el preámbulo de lo que sería el escenario en el cual también la opinión pública dijera, ¿sabes qué? A él también le pasó esto o le pasó aquello, de la misma forma en que hablaban de los castigos que eran impuestos por él sobre su madre, que obviamente si no sacaba que si una calificación que sea muy alta, él tenía una consecuencia horrible. Entonces, parte de todo esto era la pregunta que justamente abría el debate, que era con respecto a que te da derecho, a pesar de que tú hayas vivido lo que has vivido, de hacérselo a los demás. Yo creo que eso es no tiene sentido. En el fondo, nada te da derecho a ti a ser Abu de otros si por el hecho de que tú hayas sido Abu. Pero lo que plantean en este episodio es que pudo haber sido una intención detrás de este libro hacia la narrativa en que se conducía. Eso es Sí, lo que cuentan en el episodio del señor Javier Vega. Me encantó, la verdad es muy bueno, todavía lo tengo en la mente porque estaba haciendo shorts al respecto, me gustó muchísimo. claro. O por ejemplo, tengo esta parte donde de que pudiera aportar a eso, donde a veces sí, o sea, no es que los seres humanos no debamos tener empatía con el, con el gran abusador, pero también no, o sea, hay que dosificar la empatía, ¿no? Y creo yo que por eso lo jurídico es tan importante. Por ejemplo, en el libro Toda la Luz se lee esto que dice aquí, que recibo mensajes de mujeres que fueron gravemente abusadas verbalmente, verbal y físicamente por sus madres, incluso al grado de promover o encubrir que fueran abusadas, sex. No tengo duda de que en la mayoría de estos casos las madres requirieron un contexto que las orilló o educó para comportarse de esa manera. Debemos mirar su contexto, sí, pero
¿sería justo negarles a esas niñas o adolescentes el derecho a que se reconozca la verdad de lo que vivieron? No lo creo. Entonces, No, creo claro. que hay distractores a veces, ¿no? Hay ciertos hechos que pueden manejarse como distractores dependiendo de la persona que esté manejando la información, ¿no? Y, y pues sí, en ese contexto hubo esta persona, como decimos, ¿no? Claudia Di Casa, ¿no? Sí. También hay que ver en qué contexto lo hizo ella, porque ella a todas luces parecía estar defendiendo al depredador. Claro, es lo que mucha gente piensa con respecto a este libro y esto yo siento que muchísima gente ha, digamos, alzado la voz por esto y entenderlo de esta forma. De hecho, en este libro pues la gente ha podido, digamos, interpretar lo que significa el usar estas cartas como parte de una veracidad con respecto a una narrativa que tú quieres instaurar como propia. Lo que sentimos en realidad en este contexto es que usar estas cartas puede ser un instrumento de coacción por parte de Sergio, que las mismas también se usaban para extender la red de manipulaciones. Al registrar los detalles íntimos, y a menudo forzados, por supuesto, se crea un registro que podría ser utilizado para presionar a las víctimas, amenazándolas con la revelación de secretos o exponiéndolas a aspectos de su vida que habían sido manipulados para mantenerlas en estado de sumisión. Entonces, claro, sería como una especie de bozal, casi, y aparte psicológico, pero también físico, porque en el fondo eso al momento de decir, sabes que él tiene estas cartas mías y que me va a creer si él tiene esas cartas y las puede utilizar en contra de mí, sabiendo que muchas de estas cartas, si no, bueno, todas estas cartas eran escritas bajo un contexto total de sumisión y eso es más que evidente a estas alturas y nadie puede negar la red de manipulaciones que existía en este clan, eso es ya innegable. Sí, algo demasiado psicopático, ¿no? Que pues ha sido utilizado esa táctica por el mismo P. Diddy Ah, últimamente, exacto. que pues ha sido un poco muy, muy mediático eso, ese hecho, y también el mismo Epstein, ¿no? Jeffrey Exacto, bueno, Epstein. exacto. Y también, bueno, hay demasiados. Y esto se repite constantemente, ¿no? Eso es algo que es un factor bastante repetitivo. Y sabes que también me pregunto de no solamente esto como previo, digamos, uso de una táctica de coerción, por ejemplo, pero también el efecto, digamos, después, el efecto de esta táctica devastador en las jóvenes. La imposición de escribir cartas obligadas generaba un ciclo de culpa, vergüenza y miedo, que es como dicen en inglés, fuck. Bueno, suena como Ugh, F-O-G, qué fuck, álbum. exacto, fuck. Así es como, no sé, es como difícil decir esos dos, fuck. Es así, es como fear, obligation and guilt, que son tres de una triada, pues que justamente mantiene, y es reconocidísimo también, que mantiene a la gente bajo un sistema de alienación psicológico bastante grave, ¿no? Fear, que es miedo, obligation es obligación y guilt es culpa. Entonces es como un ciclo, cuando no tienes miedo tienes obligación, cuando no tienes obligación tienes culpa. Entonces es como que siento el miedo por las consecuencias de un acto que me puede dar como resultado el, digamos, desprestigio público, al cual supongo que en este sentido, pues muchos habrán ya entendido que la exposición de las cartas es una revictimización y además de todo esto, la obligación es cuando alguien hace algo por ti sin un interés genuino en solamente ayudarte, sino que te siembra un poquito a poquito esa obligación que tienes con esta persona. Wow, Y, sí. sí, y la culpa es como que, bueno, la culpa todos la conocemos, creo. Bueno, los seres humanos que sentimos culpa, porque no todo el mundo siente culpa, eso hay que aclararlo. Y bueno, era, aparte de todo esto, como les digo, era una dinámica que tenía muchas características. La dificultad para romper el silencio. Al documentar los abusos, se forzaba a las víctimas a enfrentar y revivir situaciones de profundo dolor. Y lo que impedía, pues, justamente que ellas encontraran una salida emocional y un camino hacia la recuperación. El efecto de esta táctica en las jóvenes fue devastador psicológicamente. La imposición de escribir, obviamente, estas vivencias, de escribirlas y tratar de darles ese tono bastante como permisivo a este depredador, debieron haber sido terribles, la verdad, yo pienso, porque es algo que cuesta saber cómo uno lo supera. El refuerzo del aislamiento también, porque al tener en su poder las cartas, el abusador mantenía un arma que podía usarse en cualquier momento para retraer a las jóvenes al pasado, impidiendo la consolidación de una identidad libre de ese trauma, Paul. Sí, y bueno, bueno, años después ya también se pudo ver, ¿no? Que pues este hecho tan bajo, hecho por el mismo pues psicópata Sergio Andrade, pues fue reforzado por personas también adultas que lo ayudaron y que incluso tenían en su poder esas cartas, lo cual te hace pensar eh, que otros responsables también hay, ¿no? Adultos ahí al lado de Sergio Andrade. Yo creo que compartiendo mucha de la culpabilidad de él también.
Y es que según lo que escuchamos, también anecdótico, porque esto todo, es que acabo de ver el episodio completo, no es que lo haya visto ahora, sino que lo terminé de ver hoy, porque en el fondo cuando pasan cosas en tu vida, como que tú te retraes un poco y dices como que "Ah, ya como que vas a descansar un poquito", sin embargo, pues obviamente el descanso a veces es muy leve y muy pequeño, pero sí, es como que dices, no, ya, un momento, voy a tomar aire de todo esto y ta, ta, ta. Sobre todo cuando obviamente pues gente cercana a ti está afectada por esta situación. En el fondo, yo, como te digo, no es que yo esté diciendo que la culpa sea de nadie en este contexto. Lo que yo me refiero es que en general eso resulta agotador. El punto final de todo esto, con esta reflexión aquí medio entrometida en todo este medio, que lo que quiero decir a todo esto es que básicamente estas cartas eran también un símbolo de la pérdida de la autonomía de las chicas, ¿no? Porque la obligación de escribir en términos que favorecieran una narrativa impuesta limitaba la posibilidad de que los jóvenes expresaran sus propios sentimientos y reconstruyeran su realidad de manera independiente. Las cartas se transformaron en un símbolo de la pérdida de su capacidad para contar su propia historia, y es algo que es parte de la revictimización, porque la revictimización se da cuando algo que está en el presente te lleva a la condición en la que tú te sentiste que estabas en el pasado, una condición de sumisión, una condición de control total, y es como algo que, pues, lamentablemente pasa mucho en nuestra sociedad, en el contexto de la revictimización, porque a Ujú. pesar de que escapes del trauma, hay muchos factores sociales que hacen que el trauma, el vínculo traumático o la compleja red de dinámicas internas detonen justamente estos momentos de retrospectiva y de déjà vu, por así decirlo. Sí, fíjate que yo quería aprovechar también volver a traer a la mesa porque se me hizo muy interesante esta parte de el FOG, F-G, perdón, F-U-G, FOG, sí. Es complicado. F-O-G, Sí, que es sí. culpabilización, miedo y este eh, Obligación. miedo, perdón, miedo, obligación y culpa. Ajá. Y recuerdo que en estas estrategias pues en varias de estas, unas de las 18 estrategias que se fueron reconociendo que hacía el grupo coercitivo de Sergio, Mari y Gloria, en varias de las ocasiones en las que Gloria hizo uso de ello, pues supongo que comandada por Sergio o no, pero esto fue algo que nunca ella ha aceptado, pero esto es algo que se repite en los expedientes de Chihuahua. Por darte un ejemplo, cuando Guadalupe Carrasco cuenta cómo fue pues coercionada a que sucediera lo que sucedió con este hombre, ella utiliza todo este escenario falso donde dice que hay una chica queriendo quitarle el lugar a ella. Ahí maneja todo esto. Ella maneja la culpabilidad porque le dice, yo soy tu amiga y yo te quiero y yo te voy a ayudar, pero me tienes que ayudar. Entonces las va orillando a que lo único que les queda es esto, la única salida para poder salir de ese problema o sea, de ese problema imaginario que ella crea, que Gloria crea para ellas, pues la única salida es la consecuencia que es caer con este depredador. Y esto se repite una y otra vez en las declaraciones de Chihuahua y es impresionante. Pues yo creo que la gente, pues en la audiencia ya lo sabrá, pero también se me hizo interesante relacionarlo con esto, con lo del miedo, la culpabilidad y obligación, Sí, que bueno. esos tres factores están siempre en esa estrategia que hacía Gloria una y otra vez. Y también estaba el hecho, yo creo, de que ella podría instaurar esta relación de amistad falsa que pudo haber estado, digamos, con el objetivo de sembrar la responsabilidad, este montón de cosas en el contexto de la chica, porque obviamente al ser una cantante famosa, tiene pues la imposición y la posibilidad de tener una influencia en los demás de una forma en la que no la tiene un ciudadano común. Y esto forma parte para mí de una responsabilidad irrevocable que no tiene ningún tipo de forma de ser justificada más allá de simplemente el admitir el error con respecto a la misma, porque uno tiene un poder que tiene una responsabilidad, como dijo Superman, o creo que fue Sí, Spider-Man, no estoy seguro, pero uno de ellos dos dijo un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y eso es cierto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y con esto también hay una reflexión respecto a los creadores de contenido que estamos acá. Nosotros tenemos que también tener en cuenta que llamamos a las personas a que no usen nunca la violencia, bajo ningún contexto, y en contra de nadie. Este caso tiene que tener su justicia natural y su causa natural. Nosotros somos espectadores del mismo y no podemos nosotros de ninguna forma intervenir en el cauce de esta justicia.
estamos viendo lo que está pasando en general en el caso, estamos muy atentos al respecto del mismo, cómo será la justicia, qué pasará, pero más allá de esto, yo llamo a que no nos pongamos nosotros en el medio, nosotros no somos los protagonistas de este caso, y muchachos, hay que elevarse, hay que dejar, mira, los insultos nunca llevan a ningún lado. Los sobrenombres mucho menos. Entonces yo no soy partícipe ni me gusta eso de sobrenombres, menos con cosas físicas o lo que sea. Siento que en el fondo, pues tenemos que elevarnos a lo argumentativo. Tenemos que argumentar con nuestras ideas, siempre elevándonos a ese sentido. Creo que es mi aporte que podría hacer con respecto a todo esto. Y si hay gente que, bueno, en el fondo, pues tiene su forma de hacer contenido diferente de nosotros, pues bienvenido sea hacerlo como quiera, pero no representamos nosotros ninguna de las personas que imponen una visión de cómo interpretar el caso que es estricta y digamos que no tiene ningún tipo de flexibilidad. Las personas tienen la libertad de tocar el tema como quieran tocarlo, de la forma en la que quieran tocarlo, siempre respetando, por supuesto, siempre tratando de ser justos con todo esto y nosotros estamos de la justicia con los Jane Does, sentimos que todo esto tiene va muy bien, yo estoy muy seguro que va muy bien, yo creo que el caso va súper bien como va y por algo nosotros no tenemos que estar interviniendo en el mismo porque obviamente pues en California se está determinando algo que es independiente a todos nosotros. ¿Cómo uno puede evitar esto? Yo diría justamente no enfocándonos en qué hace el otro, ni cómo el otro tiene que hacer las cosas que hace, sino haciéndolos nosotros de la forma en la que nosotros creemos que es la mejor forma. Eso es lo único que podemos hacer, es la única forma en la que uno sabe cómo hacerlo, no hay más, porque en el fondo la violencia no va a llegar a ningún lado a nadie. Entonces, creemos esto justamente, muchachos, vamos todos a elevarnos, vamos todos a demostrar que de una situación complicada todos podemos aprender cómo nos cambia lo que nos pasa, cómo nos cambia lo que hemos vivido. ¿Somos los mismos después de vivir lo que hemos vivido o no o cambiamos? El que cambia evoluciona y el que no se estanca, entonces uno tiene que elegir de qué lado estar en ese contexto. En ese lado sí, hay unas opciones muy poco diversas. Bueno, y reflexiones finales, Paul, sobre esto. ¿Qué quieres decirnos acerca de las cartas para ti? ¿Qué mensaje final darías? Pues mira, te digo, es de nuevo interesante analizar cómo operaba la mentalidad de este tipo, de este depredador, y también cómo es interesante cómo ciertos monos voladores, tal vez yo diría, pueden montarse en esa misma lógica que tenía Sergio Andrade, que es impresionante, ¿no? Que todavía haya gente, pues, de cierta manera, montados en esa historia donde le pueden dar valor a él o pueden distraerse y tener tal vez más empatía por él que por, pues, digamos, se ha dicho que hubo alrededor de 50 víctimas y esas son las que más o menos se han contabilizado, pero puede que hayan sido más, ¿no? Entonces, este señor sabemos que tenía esta bibliografía sectaria, ¿no? Bibliografía también de manipulación psicológica y todo eso, ¿no? Entonces, eh, es interesante, pero también es importante reivindicar el dolor de estas víctimas de este grupo coercitivo. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Paul. Yo creo que ya para la parte final esto es una buena reflexión con respecto al tema que hemos tratado hoy, que ha sido justamente esto, de que tenemos un compromiso en general con entender qué significa cada una de estas pruebas y cómo se legitiman como propias. Ahora, desde mi punto de vista, el uso de cartas forzadas por parte de Sergio Andrade es una muestra cruda de cómo el abuso no se limita únicamente a la agresión física, sino se extiende a la manipulación emocional y psicológica. La escritura, un acto que en condiciones normales puede ser liberador, se distorsiona en un mecanismo de control, dejando cicatrices profundas en la identidad y la autoestima de las víctimas. Reconocer estas tácticas es fundamental para comprender la complejidad del abuso y la importancia de crear espacios para que los sobrevivientes puedan, en definitiva, reconstruir sus narrativas. Desde una perspectiva de empoderamiento y libertad, en este sentido, pues les digo que el análisis y, digamos, la denuncia de estas prácticas son pasos esenciales para que se haga justicia y la reparación del daño infligido sea pagado, valga la redundancia. Y bueno, Sí, en todo esto, pues les digo, yo no me cuesta entender un poco cómo se puede utilizar esto como una prueba final de algo, no lo tomaría yo como algo legítimo y llamo en general pues a rechazar la validación de estas cartas porque estas cartas a mí me parece que son nada más el resultado de una compleja red de manipulaciones, Paul. claro que sí. Y yo creo que pues hoy en día las fiscalías han avanzado de una manera en conjunto con la sociedad moderna, ¿no? Entonces, obviamente, yo pienso que no hay juez o jurado que le pueda dar, pues, legitimidad a ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces es importante resaltarlo por lo inverosímil que es, ¿no? Y porque es un abuso también seguir creyendo en ello. Eso es así, chicos. Hasta la próxima. Nos vemos, Paul. Hasta luego.